Muy buenas a todos. Estamos de nuevo en Deluxe y dije sí, y vamos a continuar por la ruta de Ina. Estábamos hablando con el marqués. ¿Cómo se llama ese man? Leopold. Ah, sí, Leopold. Marqués Leopold. Hemos quedado exactamente por aquí. Después de que regresamos a la casa, Ina inmediatamente se retiró a su habitación para leer. Durante el resto del día permaneció sombría, como si un velo gris estuviera pasado sobre ella. La dejó mayormente a su suerte, solo revisándola con poca frecuencia. Alrededor de la una llamé a su puerta para llevarle un café. Ella me invitó a entrar. Leopold es una basura humana. No lo negaré. No realmente, me siento sucia. Incluso hablando con él. Qué hombre tan repugnante es. Las cortinas estaban corridas. Un olor a humedad impregnaba la habitación, mal ventilada. Aunque había un aroma dulce y tentador escondido dentro, Leopold es claramente el final de su linaje. Las dragas de siglos de degeneración y fracaso espiritual que se han hundido lentamente hasta el fondo. La era de la nobleza ha terminado definitivamente. El residuo de las clases alguna vez estimadas han llegado a formar una capa de inmundicia, cubriendo las cloacas de nuestra agotada sociedad. Solo hay un final para toda la decadencia, y es la muerte. La muerte de los linajes de las culturas. Y nada, aunque nuestra propia muerte aún se encuentra muy por delante de nosotros, en algún lugar de la turbia oscuridad del próximo milenio. Ina, por favor, lo siento. A veces se me queda atrapada en pensamientos depresivos cada vez que leo demasiado. En un intento por animarla, traté de devolver su atención al caso. Estaba pensando en lo que nos dijo el marqués sobre su jardinero Jan. ¿No cree que podíamos constituir un motivo? Claramente, Jan estaba en lo cierto. Sabía sobre el documento del apéndice dañino. ¿Qué pasa si fue la iglesia quien trató de dejarlo fuera, silenciarlo? Pero luego, cuando perpetraron el asesinato, accidentalmente mataron al tipo equivocado, a Michael, un campesino diferente. Suena plausible, ¿no? Cuando se encontró el cuerpo de Jan, cuando se encontró el cuerpo, Jan se dio cuenta de que el ataque estaba destinado para él, así que huyó a su ciudad natal para no volver jamás. Y posteriormente la iglesia, que estaba contenta, ahora que Jan estaba fuera de escena, trató de incriminar a los agrarios por el asesinato, expandiendo así su influencia política. Efectivamente, espérate. Efectivamente, efectivamente, matando a dos pájaros de un tiro. Aunque me di cuenta de que Ina dudaba en hablar sobre el asunto, los engranes claramente empezaron a girar dentro de su cabeza. Estoy impresionada, Abe. Tus habilidades deductivas claramente están mejorando bajo mi tutoría. Para ser justos, he pensado exactamente en ese mismo escenario. Una mirada aprensiva se estaba formando en sus ojos. Pero no puede ser. Fui sorprendido. Aunque me di cuenta de que mi historia estaba lejos de ser perfecta, el rechazo absoluto parecía duro incluso para sus estándares. ¿Qué pasa con la investigación policial? La policía es leal al alcalde. ¿Por qué no encontraron al culpable? No sé. Quiero decir, es absurdo. Las fuerzas policiales de los pueblos pequeños están plagadas de incompetencia. Aún así, es imposible, no puede ser. Si hay algo que hemos aprendido del asalto a Karim, es que la iglesia tiene sus formas de tratar con los disidentes. Ahora, no sé si usaron a su propia gente o si contrataron matones para cometer los ataques. Es probable que ni siquiera quisiera matar a su objetivo. Tal vez solo querían asustarlo un poco, como le hicieron a Karim, pero luego golpearon demasiado fuerte y se desangró. Quiero decir,
A juzgar por el hecho de que ni siquiera consiguieron al hombre adecuado, claramente no estamos tratando con profesionales. Mientras hablaba, una expresión lánguida se había formado en sus ojos. No, no entiendes. Es imposible. ¿Cómo es, cómo es imposible? Involuntariamente había alzado la voz, ya que me estaba impacientando el total desprecio de Ina por mis contribuciones. Bueno, que no es que seas tú muy. Luego se arrojó sobre la cama, escondiendo su rostro en la palma de su mano. Lo siento, Eve. Es una buena teoría, pero no puede ser. El hermano del alcalde, George, tiene que ser el perpetrador. Hablaba con la voz entrecortada. Es un hombre violento, un hombre muy, muy violento. Ina hizo una pausa por un segundo para no dejar que sus emociones la dominaran. Por favor, confía en mí, lo sé. Lo siento. Sé exactamente lo horrible y vil que es. Ina, ¿qué pasó? Podía sentir mi voz temblar. Puedes decírmelo. Y en ese momento todo se detuvo abruptamente. Mierda, señor. Mientras luchaba por contener las lágrimas, comenzó a hablar. George Porgy, Pudding y Pastel. La época de misma se ha vuelto irreversiblemente vulgar. La mayoría de personas no tienen idea de hasta qué punto se han contaminado. Como yo, siempre he estado a la deriva. Desde la edad temprana en adelante, mi madre nunca estuvo allí para tomar mi mano sola. Y por eso siempre estaba a la deriva, porque no había nadie que me guiara. Pronunció las palabras en un murmullo monótono, como si se las hubiera repetido internamente muchas veces. Sucedió hace 2 años, cuando yo tenía 16. Desde la escuela primaria, montar a caballo ha sido mi pasión. Disfruté la libertad de galopar por los campos en Potato, mi caballo favorito. Sus largas melenas marrones ondeando al viento. Éramos como nómadas, él y yo, a la deriva, juntos. Me reunía en el centro ecuestre de la ciudad los viernes por la tarde con un pequeño grupo de chicas. Entonces tenía muchos más amigos, aunque ahora me doy cuenta de que estas amistades eran perpetuamente superficiales. Acariciábamos, así calábamos y montábamos a caballo. Hablábamos de cosas de caballos y exhaló ruidosamente. Me había advertido sobre George Van Liden. Era dueño del terreno en el que estaba situada la escuela de equitación. Todos los niños conocían una historia de terror sobre George. Odiaba a los niños y era propenso a los arrebatos violentos. Pero la cuestión es que nunca tuvo mucho que ver con la escuela de equitación. Lo regentaba una pareja tranquila. Y como éramos adolescentes, teníamos mucha libertad para montar los caballos nosotros solos. Entonces un viernes estábamos solos, mi amiga Ana y yo. Recorrimos el antiguo camino de herradura alrededor de la isla. Era una hermosa noche de verano. Podíamos ver volar libélulas entre los juncos y escuchar el susurro de las cigarras. Pero en nuestro camino de regreso, Potato vaciló, probablemente debido a una piedra o a un fragmento de vidrio clavado en su herradura. Así que le pedí a Ana que siguiera sin mí, ya que sus padres tenían un estricto toque de queda. Y yo me quedé atrás atendiendo el casco herido de Potato. Recuerdo su calidez paciente mientras dejaba quitar con cuidado la tierra y las piedras de su zapato. En ese momento sentí que no había nadie en el mundo que confiara tanto en mí como él. Cuando regresamos se había hecho tarde, estaba oscuro afuera y la ciudad estaba sin sonido. Regresé a Potato a su establo, aplicándole una gruesa capa de ungüento en su casco para prevenir infecciones. A estas alturas cálidas, lágrimas caían constantemente de las mejillas de Ina. Y entonces me di cuenta de que una figura de pie en la puerta. Era él. Me quedé helada. No parecía amenazante en todo este tiempo, como si estuviera haciendo una demostración de bondad a la fuerza. Me dijo que se estaba haciendo tarde, que me acompañaría a casa. Ina estaba temblando, pronunciando las palabras de estallido de desesperación. Y yo quería negarme, lo intenté, pero tenía miedo de enojarlo.
así que mansamente le permití liderar el camino. Toda mi piel se tiñó en renuencia visceral a lo que estaba por venir. Pero fue inútil, claro que fue inútil. Apenas estábamos afuera cuando me agarró del brazo, su voz se quebró. Él me obligó allí mismo, en el suelo frío y duro. Vaya, qué fuerte. Él me obligó. Ina estalló en un mar de lágrimas, mientras la abrazaba en silencio, sabiendo que no hacía nada que pudiera decir que tuviera algún significado. Uy, zona. Me duché durante 2 días tratando de quitarme encima su repugnante presencia. Luego me encerré en mi habitación durante aproximadamente una semana, mientras reunía el valor suficiente para ir a la policía. Pero en la estación me regañaron por no haber venido antes. Me dijeron que sin testigos ni rastros de evidencia no había nada que pudieran hacer. Y me dijeron que debería haber sabido sobre la reputación de George. Luego llamé a mi madre, que estaba de gira en Australia, y parecía tan molesta que incluso la llamaría por algo como esto. Realmente no creo que me creyera en ese momento. Probablemente pensó que era una artimaña para hacerla volver a casa. Respiró hondo. Después de eso, dejé por completo la equitación. Perdí a la mayoría de mis amigos, ya que no teníamos intereses en común. Y lo peor de todo, perdí a Potato. Todavía vuelvo la cabeza cada vez que escucho el sonido de cascos en la ciudad, solo para ver si podría ser capaz de echarle un vistazo. ¿Entendés ahora? ¿Entiendes por qué solo puede ser York quien cometió ese asesinato? No sé quién es York, pero es una persona un poco horrible. No puedo decir lo que pienso porque YouTube ni siquiera he empezado en YouTube y ya me estaría con la soga al cuello. Ahora ya sabes qué tipo de persona miserable soy. No, solo digo, soy un ser humano despreciable, el tipo más bajo posible. ¿Cómo puedo llamarme periodista? Si ni siquiera puedo ser imparcial en mi investigación. No me merezco ser editor en jefe de nada. Merezco todo lo que me ha pasado. Una sociedad en descomposición engendra cáscaras vacías de seres humanos, infantiles, brutales y desgastados. Piensen solo en términos de dominación. Dominación por los fuertes, dominación de los mansos. Cualquier verdadero anhelo de libertad ha sido definitivamente extinguido. Permanecen grises como máquinas a la espera de agotarse. Voy a guardar porque este contexto está siendo muy fuerte. Vagamos entre las ruinas de una era mayor, destinados únicamente a la desesperación. Uy, suena que profundo. Suspiró. Lo siento, Eve, no tengo derecho a imponerte todo esto. Debes odiarme, debes sentir que te he estado engañando, y tienes derecho a estar enojado. Entiendo si no quieres volver a verme nunca más. Solo dime, ay Dios santo, porque siempre te ponen a elegir unas situaciones bien... no, aquí no, aquí no. Aquí, dale, dale, dale. No sé cuál es la mejor opción. Tengo un asesino que atrapar, ¿recuerdas? A través de sus lágrimas pude ver aparecer una fina sonrisa. Esa noche me quedé con ella y dormimos hasta bien enterrada en la entrada. Después de que nos despertamos, me acompañó a la tienda para ayudarme a elegir la cena, pero permaneció en un estado de ánimo abatido. Avanzamos por la acera y Ina siempre rezagaba unos pasos atrás, hasta que de repente se detuvo. Me di la vuelta. ¿Te gustaría tener hijos, Abe? ¿Perdona? Bien, responde. ¿Quieres traer una nueva vida a este mundo en descomposición? Oye, cálmate. ¿Podrías siquiera mirarlos a los ojos? No estoy listo para pensar en estas cosas. Cuando una civilización entera en un estado de decadencia pierde su fuerza vital esencial, ahí es cuando la gente deja de preocuparse por la procreación. Tener hijos se convierte en una declaración de moda, algo que ya no es natural, sino que debe medirse cuidadosamente. En la cúpula del Imperio Romano, los eruditos publicaban extensos tratados sobre la inmortalidad
de la procreación. Ella gimió. No podría imaginarme pasarme por un parto, tener mi cuerpo sometido a algo tan instintivo. ¿Qué carajo? ¿Qué bien? Esto fue lo más what the fuck que he podido leer. Se pone what. Y a medida que avanzamos, una precipitación tibia y húmeda comenzó a caer del cielo. Esto inmediatamente llamó la atención de Ina. Está lloviendo. Ella me miró. Esa es la primera vez en mucho tiempo. Un fin de sonrisa había aparecido en sus labios. Deberíamos volver a casa a buscar unos paraguas. Oh, ¿a quién le importa el paraguas? La lluvia ha vuelto. Puedes oler el ramo de fúnebre de la naturaleza, los hongos, las hojas podridas. Es vigorizante. Tal vez llegue el otoño después de todo. Vamos a casa, quiero hacer un periódico. Pensé que habíamos perdido nuestra financiación. Oh, ¿a quién le importa la financiación? Buena chica. Esa noche, con el ruido constante de la lluvia torrencial golpeando contra la ventana, trabajamos en nuestro gran artículo. Lamentablemente, ensamblamos las piezas del rompecabezas que habíamos reunido durante las últimas... Lentamente, ensamblamos las piezas del rompecabezas que habíamos reunido durante las últimas semanas. Ina estaba de mejor humor que la había visto desde que interrumpimos a la oficina de Cooper. Nombre raro. Pero al final resultó que todavía faltaba mucho, demasiado para hacer un caso convincente. Completamente nos acostamos para pasar la noche. A la mañana siguiente, Karim llamó para decirnos que la facción de Cooper había utilizado su agencia política recién adquirida para obtener control ejecutivo total sobre la Junta Municipal de Agua, en una demostración de poder sin precedentes, aunque no podía entender por qué una victoria tan burocrática era algo que podía, porque lo que valía la pena entrar en pánico. Ina parecía muy alarmada por toda la situación. Estamos en problemas. Si Cooper controla el agua, controlará todo el pueblo. Y eso no es de... Eso no es de rango. Se está produciendo un golpe de estado a gran escala y ni siquiera tenemos una prensa libre para informar sobre ello. Me acogí de hombros y me puse la ropa. ¿A dónde crees que vas? A la escuela. A diferencia de algunos, todavía tengo la intención de graduarme este año. Veremos esto más tarde hoy. Por favor, date prisa en volver. Algunos sí queremos graduarnos, sí queremos ser estudiantes. Me presenté temprano dirigiéndome a la piscina donde esperaba encontrar a Rika. El equipo de natación acababa de secarse de su entrenamiento matutino y sus miembros salían gradualmente del vestuario. Ah, y ese Naomi. Naomi, disculpa, ¿estás buscando a alguien? Una chica con gafas se me había acercado claramente desconfiada de mis intenciones. Hey, sí, a Rika Cooper, ¿todavía está aquí? Tratando de echar un vistazo a nuestra atleta estrella. Bueno, puedo informarte de que no se ha presentado a practicar del fin de semana. No estoy seguro de lo que está haciendo, pero sospecho que el entrenador la tiene en un programa de entrenamiento privado. Siempre tienen favoritos. Está bien, gracias. Pasaré por su casa. Por favor, respeta su privacidad. Aquí está. Listo. Para que no digan que no guardo. Justo cuando sonó la campana para el primer periodo, regresé a la ciudad. La familia Cooper se residió en una mansión grande que estaba situada en el centro del barrio, de un barrio próspero. Mientras me acercaba a la puerta sentí que cierta reticencia se apoderaba de mí. Temía que el padre Rick abriera la puerta, tal vez me reconocería por las descripciones que se habían pasado dentro de la iglesia. Y mientras la lluvia caía constantemente, se me ocurrió que había estado cayendo incesantemente desde ayer por la tarde, como si los cielos tuvieran que ponerse al día con la sequía de las últimas semanas. Habían estado llegando advertencias por radio sobre las consecuencias adversas de las fuertes precipitaciones después de un periodo de sequía. La lluvia podría erosionar el suelo quebradizo, arrastrando grandes cantidades de tierra a través de las vías fluviales y eventualmente obstruyendo los sistemas de drenaje aguas río abajo. Cuando llegué a la residencia me encontré con una May de aspecto miserable. Ella no está en casa desde domingo.
Eh, y se quedó que... Mm, oh, la criada dijo que está un comandante de la nación, pero sé que no es cierto. Rika me dijo que se iba a la estación de bombeo de Ryuberi, que tenía un importante trabajo de mantenimiento que hacer, ahora que había un cambio de guardia en la junta de agua. Tenía miedo de que se hubiera ido contigo y dejándome atrás. Me alegra ver que tú también la estás buscando. La estación de bombeo te lo dijo lo que estaría haciendo. No lo hizo, pero ella hizo parecer muy importante y un poco misterioso. Entonces me sonrió. Bueno, tendremos que quedarnos hasta que regrese. Vamos y exploremos. El granito se vuelve tan hermoso cuando llueve. Lo siento, Mate, tendremos que hacer esto en otro momento. Yo tengo que volver a la escuela antes de que se den cuenta de que me he ido. Hacer novillos en un día laborable eres una causa perdida. Y hasta aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya creo que lo que viene es el final. Así que muy buenas a todos. Estamos de nuevo en Deluxe y y vamos a continuar por la ruta de Ina. Estábamos hablando con el marqués. ¿Cómo se llama ese man? Leopold. Ah, sí, Leopold. ¿Por qué Leopold? Me había quedado exactamente por aquí. Después de que regresamos a la casa, Ina inmediatamente se retiró a su habitación para leer. Durante el resto del día permaneció sombría, como si un velo gris estuviera pasado sobre ella. La dejó mayormente a su suerte, solo revisándola con poca frecuencia. Alrededor de la una llamé a su puerta para llevarle un café. Ella me invitó a entrar. Leopold es una basura humana. No lo negaré. No realmente, me siento sucia. Incluso hablando con él. Qué hombre tan repugnante es. Las cortinas estaban corridas. Un olor a humedad impregnaba la habitación, mal ventilada. Aunque había un aroma dulce y tentador escondido dentro, Leopold es claramente el final de su linaje. Las dragas de siglos de degeneración y fracaso espiritual que se han hundido lentamente hasta el fondo. La era de la nobleza ha terminado definitivamente. El residuo de las clases alguna vez estimadas han llegado a formar una capa de inmundicia, cubriendo las cloacas de nuestra agotada sociedad. Solo hay un final para toda la decadencia, y es la muerte. La muerte de los linajes de las culturas. Y nada, aunque nuestra propia muerte aún se encuentra muy por delante de nosotros, en algún lugar de la turbia oscuridad del próximo milenio. Ina, por favor, lo siento. A veces se me quedo atrapada en pensamientos depresivos cada vez que leo demasiado. En un intento por animarla, traté de devolver su atención al caso. Estaba pensando en lo que nos dijo el marqués sobre su jardinero Jan. ¿No crees que podíamos constituir un motivo? Claramente, Jan estaba en lo cierto. Sabía sobre el documento del apéndice dañino. ¿Qué pasa si fue la iglesia quien trató de dejarlo fuera, silenciarlo? Pero luego, cuando perpetraron el asesinato, accidentalmente mataron al tipo equivocado, a Michael, un campesino diferente. Suena plausible, ¿no? Cuando se encontró el cuerpo de Jan, Cuando se encontró el cuerpo, Jan se dio cuenta de que el ataque estaba destinado para él, así que huyó a su ciudad natal para no volver jamás. Y posteriormente la iglesia, que estaba contenta, ahora que Jan estaba fuera de escena, trató de incriminar a los agrarios por el asesinato, expandiendo así su influencia política. Efectivamente, espérate. Efectivamente, efectivamente, matando dos pájaros de un tiro. Aunque me di cuenta de que, inadudada en hablar sobre el asunto, los engranes claramente empezaron a girar dentro de su cabeza. Estoy impresionada, Abe. Tus habilidades deductivas claramente están mejorando bajo mi tutoría. Para ser justos,
He pensado exactamente en ese mismo escenario. Una mirada aprensiva se estaba formando en sus ojos. Pero no puede ser. Fui sorprendido. Aunque me di cuenta de que mi historia estaba lejos de ser perfecta, el rechazo absoluto parecía duro incluso para sus estándares. ¿Qué pasa con la investigación policial? La policía es leal al alcalde. ¿Por qué no encontraron al culpable? No sé. Quiero decir, es abuso. Las fuerzas policiales de los pueblos pequeños están plagadas de incompetencia. Aún así, es imposible, no puede ser. Si hay algo que hemos aprendido del asalto a Karim, es que la iglesia tiene sus formas de tratar con los disidentes. Ahora, no sé si usaron a su propia gente o si contrataron matones para cometer los ataques. Es probable que ni siquiera quisiera matar a su objetivo. Tal vez solo querían asustarlo un poco, como le hicieron a Karim, pero luego golpearon demasiado fuerte y se desangró. Quiero decir, a juzgar por el hecho de que ni siquiera consiguieron al hombre adecuado, claramente no estamos tratando con profesionales. Mientras hablaba, una expresión lánguida se había formado en sus ojos. No, no entiendes. Es imposible. ¿Cómo es imposible? Involuntariamente había alzado la voz, ya que me estaba impacientando el total desprecio de Ina por mis contribuciones. Bueno, que no es que seas tú muy. Luego se arrojó sobre la cama, escondiendo su rostro en la palma de su mano. Lo siento, Eve. Es una buena teoría, pero no puede ser. El hermano del alcalde, George, tiene que ser el perpetrador. Hablaba con la voz entrecortada. Es un hombre violento, un hombre muy, muy violento. Ina hizo una pausa por un segundo para no dejar que sus emociones la dominaran. Por favor, confía en mí, lo sé. Lo siento. Sé exactamente lo horrible y vil que es. Ina, ¿qué pasó? Podía sentir mi voz temblar. Puedes decírmelo. Y en ese momento todo se detuvo abruptamente. Mierda, señor. Mientras luchaba por contener las lágrimas, comenzó a hablar. George Pudding y Pastel, la época de misma se ha vuelto irreversiblemente vulgar. La mayoría de personas no tienen idea de hasta qué punto se han contaminado. Como yo, siempre he estado a la deriva. Desde la edad temprana en adelante, mi madre nunca estuvo allí para tomar mi mano. Sola. Y por eso siempre estaba a la deriva, porque no había nadie que me guiara. Pronuncié las palabras en un murmullo monótono, como si se las hubiera prevenido internamente muchas veces. Sucedió hace 2 años, cuando yo tenía 16. Desde la escuela primaria, montar a caballo ha sido mi pasión. Disfruté la libertad de galopar por los campos en Potato, mi caballo favorito. Sus largas melenas marrones ondeando al viento. Éramos como nómadas, él y yo, a la deriva, juntos. Me reunía en el centro ecuestre de la ciudad los viernes por la tarde con un pequeño grupo de chicas. Entonces tenía muchos más amigos, aunque ahora me doy cuenta de que estas amistades eran perpetuamente superficiales. Acariciábamos, así calábamos y montábamos a caballo. Hablábamos de cosas de caballos y exhaló ruidosamente. Me había advertido sobre George Van Liden. Era dueño del terreno en el que estaba situada la escuela de equitación. Todos los niños conocían una historia de terror sobre George. Odiaba a los niños y era propenso a los arrebatos violentos. Uy, zona. Pero la cuestión es que nunca tuvo mucho que ver con la escuela de equitación. Lo regentaba una pareja tranquila. Y como éramos adolescentes, teníamos mucha libertad para montar los caballos nosotros solos. Entonces un viernes estábamos solos, mi amiga Ana y yo. Recorrimos el antiguo camino de herradura alrededor de la isla. Era una hermosa noche de verano. Podíamos ver volar libélulas entre los juncos y escuchar el susurro de las cigarras. Pero en nuestro camino de regreso, Potato vaciló.
probablemente debido a una piedra o a un fragmento de vidrio clavado en su herradura. Así que le pedí a Ana que siguiera sin mí, ya que sus padres tenían un estricto toque de queda, y yo me quedé atrás atendiendo el casco herido de Potato. Recuerdo su calidez paciente mientras dejaba quitar con cuidado la tierra y las piedras de su zapato. En ese momento sentí que no había nadie en el mundo que confiara tanto en mí como él. Cuando regresamos se había hecho tarde, estaba oscuro afuera y la ciudad estaba sin sonido. Regresé a Potato a su establo, aplicándole una gruesa capa de ungüento en su casco para prevenir infecciones. A estas alturas cálidas lágrimas caían constantemente de las mejillas de Ina. Y entonces me di cuenta de que una figura de pie en la puerta. Era él. Me quedé helada. No parecía amenazante en todo este tiempo, como si estuviera haciendo una demostración de bondad a la fuerza. Me dijo que se estaba haciendo tarde, que me acompañaría a casa. Ina estaba temblando, pronunciando las palabras de estallido de desesperación. Y yo quería negarme, lo intenté, pero tenía miedo de enojarlo. Así que mansamente le permití liderar el camino. Toda mi piel se tiñó en renuencia visceral a lo que estaba por venir. Pero fue inútil, claro que fue inútil. Apenas estábamos afuera cuando me agarró del brazo, su voz se quebró. Él me obligó allí mismo, en el suelo frío y duro. Vaya, qué fuerte. Él me obligó. Ina estalló en un mar de lágrimas, mientras la abrazaba en silencio, sabiendo que no hacía nada que pudiera decir que tuviera algún significado. Uy, zona. Me duché durante 2 días tratando de quitarme de encima su repugnante presencia. Luego me encerré en mi habitación durante aproximadamente una semana, mientras reunía el valor suficiente para ir a la policía. Pero en la estación me regañaron por no haber venido antes. Me dijeron que sin testigos ni rastros de evidencia no había nada que pudieran hacer. Y me dijeron que debería haber sabido sobre la reputación de George. Luego llamé a mi madre que estaba de gira en Australia y parecía tan molesta que incluso la llamaría por algo como esto. Realmente no creo que me creyera en ese momento. Probablemente pensó que era una artimaña para hacerla volver a casa. Respiró hondo. Después de eso, dejé por completo la equitación. Perdí a la mayoría de mis amigos, ya que no teníamos intereses en común. Y lo peor de todo, perdí a Potato. Todavía vuelvo la cabeza cada vez que escucho el sonido de cascos en la ciudad, solo para ver si podría ser capaz de echarle un vistazo. ¿Entendés ahora? ¿Entiendes por qué solo puede ser York quien cometió ese asesinato? No sé quién es York, pero es una persona un poco horrible. No puedo decir lo que pienso porque YouTube ni siquiera he empezado en YouTube y ya me estaría con la soga al cuello. Ahora ya sabes qué tipo de persona miserable soy. No, solo soy un ser humano despreciable, el tipo más bajo posible. ¿Cómo puedo llamarme periodista? Si ni siquiera puedo ser imparcial en mi investigación. No me merezco ser editor en jefe de nada. Merezco todo lo que me ha pasado. Una sociedad en descomposición engendra cáscaras vacías de seres humanos, infantiles, brutales y desgastados. Piensen solo en términos de dominación. Dominación por los fuertes, dominación de los mansos. Cualquier verdadero anhelo de libertad ha sido definitivamente extinguido. Permanecen grises como máquinas a la espera de agotarse. Voy a guardar porque este contexto está siendo muy fuerte. Vagamos entre las ruinas de una era mayor, destinados únicamente a la desesperación. Uy, suena que profundo. Suspiró. Lo siento, Eve, no tengo derecho a imponerte todo esto. Debes odiarme, debes sentir que te he estado engañando, y tienes derecho a estar enojado. Entiendo si no quieres volver a verme nunca más. Solo dime, ay Dios santo, porque siempre te ponen a elegir unas situaciones bien... no, aquí no, aquí no. Aquí, dale, dale, dale. No sé cuál es la mejor opción. Tengo un asesino que atrapar, ¿recuerdas?
A través de sus lágrimas pude ver aparecer una fina sonrisa. Esa noche me quedé con ella y dormimos hasta bien tarde en la entrada. Después de que nos despertamos, me acompañó a la tienda para ayudarme a elegir la cena, pero permaneció en un estado de ánimo abatido. Avanzamos por la acera y Ina siempre rezagaba unos pasos atrás, hasta que de repente se detuvo. Me di la vuelta. ¿Te gustaría tener hijos, Hate? ¿Perdona? Bien, responde. ¿Quieres traer una nueva vida a este mundo en descomposición? Oye, cálmate. ¿Podrías siquiera mirarlos a los ojos? No estoy listo para pensar en estas cosas. Cuando una civilización entera en un estado de decadencia pierde su fuerza vital esencial, ahí es cuando la gente deja de preocuparse por la procreación. Tener hijos se convierte en una declaración de moda, algo que ya no es natural, sino que debe medirse cuidadosamente. En la cúpula del Imperio Romano, los eruditos publicaban extensos tratados sobre la inmortalidad de la procreación. Ella gimió. No podría imaginarme pasarme por un parto, tener mi cuerpo sometido a algo tan instintivo. ¿Qué carajo? ¿Qué bien? Esto fue lo más what the fuck que he podido leer. Se pone what. Y a medida que avanzamos, una precipitación tibia y húmeda comenzó a caer del cielo. Esto inmediatamente llamó la atención de Ina. Está lloviendo. Ella me miró. Esa es la primera vez en mucho tiempo. Un fin de sonrisa había aparecido en sus labios. Deberíamos volver a casa a buscar unos paraguas. Oh, ¿a quién le importa los paraguas? La lluvia ha vuelto. Puedes oler el ramo de fúnebre de la naturaleza, los hongos, las hojas podridas. Es vigorizante. Tal vez llegue el otoño después de todo. Vamos a casa, quiero hacer un periódico. Pensé que habíamos perdido nuestra financiación. Oh, ¿a quién le importa la financiación? Buena chica. Esa noche, con el ruido constante de la lluvia torrencial golpeando contra la ventana, trabajamos en nuestro gran artículo. Lamentablemente, ensamblamos las piezas del rompecabezas que habíamos reunido durante las últimas... Lentamente, ensamblamos las piezas del rompecabezas que habíamos reunido durante las últimas semanas. Ina estaba de mejor humor que la había visto desde que interrumpimos a la oficina de Cooper. Nombre raro. Pero al final resultó que todavía faltaba mucho, demasiado para hacer un caso convincente. Completamente nos acostamos para pasar la noche. A la mañana siguiente, Karim llamó para decirnos que la facción de Cooper había utilizado su agencia política recién adquirida para obtener control ejecutivo total sobre la Junta Municipal de Agua, en una demostración de poder sin precedentes, aunque no podía entender por qué una victoria tan burocrática era algo que porque lo que valía la pena entrar en pánico. Ina parecía muy alarmada por toda la situación. Estamos en problemas. Si Cooper controla el agua, controlará todo el pueblo. Y eso no es de... Eso no es de rango. Se está produciendo un golpe de estado a gran escala y ni siquiera tenemos una prensa libre para informar sobre ello. Me acogí de hombros y me puse la ropa. ¿A dónde crees que vas? A la escuela. A diferencia de algunos, todavía tengo la intención de graduarme este año. Veremos esto más tarde hoy. Por favor, date prisa en volver. Algunos sí queremos graduarnos, sí queremos ser estudiantes. Me presenté temprano dirigiéndome a la piscina donde esperaba encontrar a Rika. El equipo de natación acababa de secarse de su entrenamiento matutino y sus miembros salían gradualmente del vestuario. Ah, y ese Naomi. Naomi, disculpa, ¿estás buscando a alguien? Una chica con gafas se me había acercado claramente desconfiada de mis intenciones. Hey, sí, a Rika Cooper, ¿todavía está aquí? Tratando de echar un vistazo a nuestra atleta estrella. Bueno, puedo informarte de que no se ha presentado a practicar del fin de semana. No estoy seguro de lo que está haciendo, pero sospecho que el entrenador la tiene en un programa de entrenamiento privado. Siempre tienen favoritos. Está bien, gracias. Pasaré por su casa. Por favor, respeta su privacidad.
Aquí está. Listo. Para que no digan que no guardo. Justo cuando sonó la campana para el primer periodo, regresé a la ciudad. La familia Cooper se decidió en una mansión grande que estaba situada en el centro del barrio, de un barrio próspero. Mientras me acercaba a la puerta sentí que cierta reticencia se apoderaba de mí. Temía que el padre Rick abriera la puerta, tal vez me reconocería por las descripciones que se habían pasado dentro de la iglesia. Y mientras la lluvia caía constantemente, se me ocurrió que había estado cayendo incesantemente desde ayer por la tarde, como si los cielos tuvieran que ponerse al día con la sequía de las últimas semanas. Habían estado llegando advertencias por radio sobre las consecuencias adversas de las fuertes precipitaciones después de un periodo de sequía. La lluvia podría erosionar el suelo quebradizo, arrastrando grandes cantidades de tierra a través de las vías fluviales y eventualmente obstruyendo los sistemas de drenaje aguas río abajo. Cuando llegué a la residencia me encontré con una May de aspecto miserable. Ella no está en casa de domingo. Y se quedó que... Oh, la criada dijo que está en comandante de la nación, pero sé que no es cierto. Rika me dijo que se iba a la estación de bombeo de Riuberry, que tenía un importante trabajo de mantenimiento que hacer, ahora que había un cambio de guardia en la junta de agua. Tenía miedo de que se hubiera ido contigo y dejándome atrás. Me alegra ver que tú también la estás buscando. La estación de bombeo te lo dijo lo que estaría haciendo. No lo hizo, pero ella hizo parecer muy importante y un poco misterioso. Entonces me hizo río. Bueno, tendremos que quedarnos hasta que regrese. Vamos y exploremos. El granito se vuelve tan hermoso cuando llueve. Lo siento, Mate, tendremos que hacer esto en otro momento. Yo tengo que volver a la escuela antes de que se den cuenta de que me he ido. Hacerme novillos en un día laborable. Eres una causa perdida. Y hasta aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya creo que lo que viene es el final. Así que hasta pronto. Den like, suscríbanse. Lo digo, mierda. Tendré que recortar la grabación.